Génesis capítulo 2. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el verso número 18 leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Muy bien, así dice la bendita palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó o tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Rápidamente nos vamos al libro de los Salmos. Salmos en el capítulo 27. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. Salmos 127. Salmos 127. Verso 1, dice así la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y la alabanza. Una vez más venimos ante ti para adorarte, exaltarte, bendecirte y suplicarte que tu Santo Espíritu tome control de este servicio, tome control de nuestras vidas. Señor, queremos salir de aquí edificados, renovados, fortalecidos y consolados por el poder de tu bendita palabra. Gloríate, Padre Celestial, en cada corazón, y que tu palabra tome control de nuestras vidas, que tu palabra se apodere de nosotros. Gracias, amado Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hemos dado lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a meditar en esta bendita palabra, porque lo que está sucediendo no solamente en Arequipa, en el Perú, sino en todo el mundo, es que la base de la sociedad, la familia, se está destruyendo. Y hoy más que nunca, a través de ideologías, el enemigo está metiéndose en los gobiernos y a través de leyes está imponiendo ideologías que son contrarias a la palabra del Señor.
Hemos escuchado este testimonio, cómo el homosexualismo destruyó la familia de nuestro hermano y cómo él vivió todos esos años bien tristes por tener un padre homosexual. Entonces el homosexualismo nunca ha sido bueno. Eso siempre ha sido una abominación delante de Jehová nuestro Dios. En el principio, cuando los primeros hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, dice que también hubo una ciudad llamada Sodoma y Gomorra que empezaron a hacer lo contrario a la ley de Dios. Empezaron a pervertirse, a corromperse moralmente, a cometer hechos vergonzosos contra natura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pecado de incesto, pecados abominables, pecados de adulterio, de fornicación. Al final Dios tuvo que poner un freno a tanta perversión. Y Dios tuvo que mandar un juicio terrible sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Fuego y azufre quemaron estas ciudades y perecieron todos los moradores de Sodoma y de Gomorra. O sea, Dios nunca ha estado de acuerdo, porque esa nunca ha sido la voluntad de Dios. Por eso cuando vamos a la Biblia y nos damos cuenta, cuando Dios crea al hombre, dice que lo creó solo. Primeramente Dios lo creó solo. El hombre fue creado por Dios. Dios había creado todas las cosas, los planetas, los animales del campo, los peces, las aves, los árboles. Los había creado por el poder de su palabra. La luna, el mar, las estrellas, lo hizo por el poder de su palabra. Pero para el caso del hombre, dice que Dios mismo tuvo que coger un pedazo de barro, lo cogió en sus manos y con tierno cariño Dios empezó a darle una forma, la forma de varón. Entonces vemos ahí la diferencia. Por eso ese amor tan grande que Dios tiene por sus criaturas, por los seres humanos. Su amor es tan grande que el ser humano a veces no entiende, no puede comprender cuán grande es el amor de Dios. De que Dios mismo haya mandado a su único Hijo, lo más grande en los cielos, lo mejor del reino de los cielos, lo envió a este mundo para morir en lugar de nosotros. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo Jesucristo. Eso es tremendo, eso es maravilloso, que Dios lo ofreciera en sacrificio por amor a nosotros. Gloria al Señor. Entonces Dios tiene un cariño muy especial con el ser humano, porque son sus criaturas. Y luego dice la Biblia que cuando Dios formó este muñequito de barro, sopló en su nariz aliento de vida. A partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. Qué tremendo, qué maravilloso. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios le dio el trabajo de que le pusiera nombre a todos los animales del campo, y ese es su nombre hasta el día de hoy. Eso dice la Biblia. Entonces Dios, en su inmenso amor, en su inmenso cariño, Dios le mostró toda su creación para que el hombre se distraiga, se gozara, para que se enseñorease con toda la creación. Pero Dios se dio cuenta que le faltaba algo al hombre, porque Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces en ese momento Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, dice que le hace dormir al hombre, y mientras él estaba dormido sacó una costilla de su costado, y de esa costilla el Señor formó una mujer, y luego se la presentó al hombre.
El hombre estaba maravillado. Santo. Y entonces habla y dice el hombre, ¿no? Ahora esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Gloria a Dios. Y Dios en el huerto del Edén ministra el primer matrimonio. Gloria a Dios. Ahí Dios mismo los casa, los une. Y Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha creado no lo separe el hombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios le trajo una mujer a Adán? Gloria a Dios. ¿Cuál fue lo que motivó para que Dios creara una mujer? O para que existieran todas las mujeres en el mundo. ¿Qué fue lo que motivó a Dios? La necesidad de que el hombre no contara con una ayuda. Santo. Por eso que la mujer tiene que entender, todas las mujeres del mundo tienen que entender que Dios las ha creado para que sean ayuda idónea para el varón. Gloria a Dios. Ese es su propósito, esa es su función. Dios las ha creado para eso, Aleluya. para que sea ayuda idónea del varón. Gloria a Dios. Ayuda, tú eres mi ayuda. Cuando yo no puedo, tú me ayudas. Gloria a Dios. Amén. Santo. Cuando estoy cansado, tú me ayudas. Cuando yo no puedo mirar, tú me ayudas a mirar. Cuando yo no puedo pensar, tú me ayudas a pensar. Santo. Cuando yo no puedo trabajar, tú me ayudas a trabajar. Ayuda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, eso nosotros tenemos que entender. El mundo tiene que entender. Ese fue el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Y ahora, si usted se da cuenta, Dios no cogió otro pedazo de barro para formar una mujer y hacer lo mismo como hizo con el hombre y presentársela. Aquí está. Gloria a Dios. Dice que cogió un hueso. Y el hueso es bien duro. Bien duro. Gloria a Dios. Y es por eso que vemos que la mujer se caracteriza porque en el trabajo secular la mujer es más dura. Gloria a Dios. Es de trabajo. La mujer es incansable, no se cansa desde que se levanta en la mañana, desde muy tempranito. Pone el desayuno, limpia la casa, Aleluya. alista a los chicos y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Prepara el almuerzo y sigue trabajando. Gloria a Dios. Va, sale al mercado, hace sus compras, regresa y sigue trabajando. Gloria a Dios. Y no se cansa, y llega la noche y sigue trabajando. Santo. En el caso del varón no es así. Maravilloso. El varón es más débil en esa parte, trabaja 8 horas y está cansado. Y lo único que pide es quiero descansar. Ya no puede más. Gloria a Dios. En cambio la mujer está capacitada para cumplir esa labor que le falta al varón. Amén. Entonces eso nos enseña la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero también dice la Biblia en el libro de Efesios, a ver, vamos al libro de Efesios capítulo 6, a ver. Estamos en esta escuela dominical y vamos a escudriñar las escrituras. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la honra. Aleluya. Muy bien. Dice así la palabra del Señor en el capítulo número 5. Aleluya. Y vemos aquí lo mismo que el Señor dijo en el principio. Maridos, verso 25, capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice la Biblia? Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces lo mismo, está repitiendo lo mismo que hizo el Señor en el principio. Entonces, aquí el Señor nos aclara el deber del esposo en el matrimonio y el deber también de la mujer dentro del matrimonio. Entonces el Señor nos dice: yo te he creado varón para que tú seas cabeza del hogar, pero también tienes que saber que tú tienes una ayuda a tu costado, a quien debes de amarla. El que ama a su mujer, que dice la Biblia, a sí mismo se ama. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Entonces ese es el deber del esposo: amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿qué dice en el verso 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Gloria a Dios, santo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Gloria a Dios. ¿Qué dice? En todo. En todo. Entonces vamos entendiendo el plan de Dios en la familia. O sea, esto no es un capricho, esto no es machismo. Gloria al Señor. Aquí las mujeres no están siendo menospreciadas, sino que tenemos que entender para qué Dios nos ha creado. Dios nos ha creado a nosotros para que seamos cabeza, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces la mujer tiene que entender que su marido es la cabeza, es la autoridad. Es como en una empresa. En una empresa, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la cabeza? El gerente general. Sobre él pesa toda la responsabilidad de la empresa. ¿Qué hacen los subalternos? Lo respetan, trabajan juntamente con él y juntos sacan adelante la empresa, ¿no es cierto? Eso es así. De la misma manera, Dios dice: el marido es cabeza de la mujer, y la mujer tiene que entender eso. La mujer tiene que entender que Dios la ha creado para que sea el complemento del varón, ayuda idónea del varón. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esta palabra y la ponemos en práctica, estaremos haciendo la voluntad de Dios y nos va a ir muy bien en el matrimonio. Pero cuando los hombres desechan esto y no lo quieren poner en práctica, entonces tendrán que atenerse a las consecuencias. Por eso vemos estos desórdenes terribles en este tiempo. Las mujeres quieren ser cabeza y maltratan al varón, menosprecian al varón.
Y a veces al varón le dicen saco largo, saco largo. ¿Y por qué? Simplemente porque la mujer ha tomado control del hogar y ella quiere asumir ese papel que no le corresponde. Ese lugar le corresponde al varón. Gloria al Señor. Y vienen las discusiones como que en una empresa existen dos cabezas y no se ponen de acuerdo y pelean y discuten, y los hijos al final son los que pagan las consecuencias. Y una empresa, cuando tiene muchas discusiones, cuando no hay acuerdo entre el gerente y los trabajadores, y cuando los trabajadores no se quieren sujetar a las autoridades, entonces esa empresa va a terminar quebrada. No va a poder seguir adelante. Así los matrimonios terminan quebrados. No pueden resistir mucho tiempo. El marido va a decir, yo soy el que mando en la casa. Y la mujer dice, yo soy el cuello, yo muevo la cabeza. Entonces hay dos cabezas ahí que están peleando, discutiendo. Entonces, ¿cómo van a salir adelante? En algún momento eso se tendrá que romperse. Entonces cada uno tomará su camino. Entonces yo mejor me separo, yo no quiero seguir peleando, yo me voy a otro sitio y ya, me voy con otra mujer, y terminan divorciándose. ¿Esa fue la voluntad del Señor? Jamás. ¿Por qué no obedecimos el consejo? ¿Por qué no obedecimos la palabra del Señor? Por eso dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso no está por gusto. Jehová tiene que edificar tu matrimonio. Jehová tiene que edificar mi matrimonio. Su palabra tiene que estar por encima de nuestros intereses personales, por encima de nuestro orgullo, nuestra capacidad, por encima del dinero, por encima de todo. Aleluya. La palabra del Señor tiene que estar por encima. Eso no puede ser, porque soy profesional, tengo buen negocio, tengo plata, y pienso que yo puedo hacer lo que me da la gana. No es así. Jehová tiene que edificar tu casa. Por eso dice, si Jehová no edificare su casa, si Jehová no edificare tu casa, en vano trabajas. Si Jehová no vela la guardia, en vano trabajan los que velan. Es por gusto. Por más que te levantes de madrugada, 5 de la mañana, 3 de la mañana, y vayas a trabajar y traigas el pan y comas pan de dolores, dice la palabra del Señor. Por más que hagas tanto esfuerzo, si Jehová no esté en el asunto, si Jehová no esté en tu matrimonio, de nada sirve. Ese matrimonio va a terminar destruyéndose. Hoy en día la gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de su palabra, no quieren tomar en cuenta el consejo de Dios, el plan divino de Dios en la familia, no lo quieren tomar en cuenta. Hablan de la liberación de la mujer, hablan de que el hombre y la mujer son igualitos. No son iguales. Son diferentes. Tienen diferentes sentimientos. Tienen diferentes cerebros. Las mujeres son más intuitivas. Dios les ha capacitado para que puedan ver incluso un poquito más allá del futuro. Ellos presienten. Esa capacidad no lo tenemos los hombres. Una mujer con una mirada ya te descubre todo, qué estás pensando y qué vas a decir. Pero en cambio los varones somos más lerdos en esa parte y nos pueden engañar fácilmente. Amén. Entonces son dos cuerpos diferentes, no son iguales. Gloria a Dios. Por eso es que Dios establece en su palabra: yo tengo que edificar tu matrimonio, yo tengo que estar en tu matrimonio, dice el Señor.
En todas las cosas que tú hagas, en todos los planes, en todos los proyectos, yo tengo que estar presente, dice Dios. Gloria a Dios. Si Jehová no edificare tu casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabaja el esposo, en vano trabaja la esposa, en vano trabajan los hijos. Ese matrimonio se va a ir de cabeza y se va a destruir. No, hermano. Entonces hay que hacer caso a Dios, hay que oír la palabra del Señor, hay que escuchar el consejo de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Gloria a Dios. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al varón en la familia. Aleluya. O sea, el marido tiene que amar a su esposa Santo. como Cristo amó a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo era la iglesia de Cristo? Una iglesia imperfecta. Santo. No crea que toditos tenían bonito carácter. No crea que toditos eran sabios, inteligentes, Santo, maravilloso. aptos para cualquier obra buena. No, hermano. Gloria a Dios. Encontramos que había muchas diferencias, caracteres. Santo. Encontramos a un Pedro explosivo, gloria a Dios. Encontramos a un Juan orgulloso, Santo. que quería estar en los primeros asientos, que quería sentarse en el reino de los cielos, al lado derecho, su hermano al lado izquierdo. Santo. Ese era Juan. Encontramos a un Natanael, que le gustaba dormir, soñar. Aleluya. Encontramos a un matemático, un cobrador de impuestos llamado Mateo, que sacaba los cuentas. Encontramos a un Felipe. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Encontramos a un incrédulo. Si yo no veo y no meto mi mano en su costado, yo no creeré en él. Yo tengo que verlo para creer. Santo. Esa era la iglesia de Cristo, una iglesia Santo. imperfecta. Aleluya. ¿Y qué diremos de Judas? Santo. Un traidor. Pero sin embargo Jesucristo los amaba a todos por igual. Aleluya. Amaba a Pedro, amaba a Juan, amaba a Mateo, amaba a Lucas, amaba a Judas, a toditos. El Señor los Gloria amaba. a Dios. Y todos tenían su oportunidad. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Santo. No son perfectas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cómo el Señor pudo tolerar a Pedro, que era tan impulsivo? Los hermanos entre ellos se discutían y peleaban entre ellos, Aleluya. se ofendían. Entonces Pedro ya no pudo más y le dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no te he dicho hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Siempre tienes que perdonar. Gloria a Dios. Y a veces entre los hermanos tenemos discusiones, tenemos diferencias. Santo. O sea, no puede haber esa raíz de amargura, ese resentimiento dentro del corazón. No, tenemos que perdonar, Gloria porque a Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo. Santo. Si bien es cierto, Jesucristo no está literalmente en medio de nosotros en carne y hueso, Maravilloso. su Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Gloria a Dios. Es más, Jesús está en esta mañana, en este lugar, aleluya. Su Espíritu Santo está aquí, gloria al Señor. Aleluya. Y Él nos manda a perdonar. Santo. Si tu hermano pecare contra ti, perdónale, así como Cristo te perdonó a ti, así como Cristo te lavó, te limpió, te hizo una nueva criatura, no tomó en cuenta tus pecados. De la misma manera tienes que perdonar. Aleluya. Y si tú traes tu ofrenda y te acuerdas en el altar que tienes algo contra tu hermano, anda, corre, reconcíliate. Esta tarde vamos a tener Santa Cena. Gloria a Dios. Reconcíliate con tu hermano. Santo.
reconcíliate con tu hermana, pero no le huyas a la Santa Cena. Aleluya. Porque algunos piensan que la salida más fácil es huir. Ya, yo no participo de la Santa Cena porque no me siento bien. Precisamente para eso es la Santa Cena, para pisarle la cabeza al diablo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, para volvernos a Dios, para acercarnos al Señor, para ponernos a cuentas con Dios y nuestro hermano. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cuál es el propósito? Para estar preparados, Santo. para que cuando suene la trompeta podamos partir con el Señor. Gloria a Dios. Yo digo, no estoy preparado para tomar la Santa Cena. Entonces quiere decir que tampoco estás preparado. Si el Señor viene a levantar su iglesia, Santo. no podrás irte con Él. O sea, Misericordia. prepárate para venir al encuentro de tu Gloria Dios. a Dios. Santo, Amén. maravilloso. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la honra. A su nombre sea toda la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. O sea, Dios se preocupó de su iglesia. Nosotros también debemos de preocuparnos de nuestras esposas. Tenemos que orar por ellas, que el Señor le dé nuevas fuerzas, que el Señor les aumente la fe, que el Señor les dé nuevas experiencias, que vivan cerca de Dios. Esa debe de ser nuestra preocupación. Gloria a Dios. Orar, interceder por nuestro cónyuge. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si usted no ora por su esposa, ¿sabe qué va a pasar? Santo. Esa esposa le va a hacer problemas, Gloria a Dios. lo va a desalentar, Santo. le va a hacer la guerra. Maravilloso. Pero si usted ora, clama al Señor, dile, Señor, ten misericordia, perdona a mi esposa, perdónanos, Señor. Santo. Entonces Dios va a empezar a edificar ese matrimonio. Aleluya. Dios va a estar en el asunto. Gloria a Dios. La extraña obra, el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar en la esposa, en el esposo, en los hijos. Eso es tremendo, hermano. Entonces, de eso tenemos que preocuparnos nosotros los creyentes. Gloria a Que el Señor Dios. haga su trabajo en nuestro matrimonio. Que Jehová edifique Gloria a Dios. nuestro matrimonio, Aleluya. nuestra familia. Edifique a nuestros hijos. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la honra y toda la alabanza. Por demás está decirlo cuando el Señor le presentó a Adán Gloria a Dios. una mujercita. Santo. No le presentó dos, para que el hombre esté pensando en dos mujeres. No le presentó tres para practicar la poligamia. ¿Qué dice la Biblia? Le presentó una mujer. Gloria a Dios. Eso también es el plan de Dios. Aleluya. Una mujer hecha derecha, Santo. madura espiritualmente, madura físicamente, Santo. que esté capacitada para cumplir su función de ayuda idónea Gloria a Dios. en el matrimonio. Aleluya. Hoy en día los jovencitos quieren casarse antes de tiempo y ni siquiera han madurado. Maravilloso eres, Señor. Jovencitas inmaduras, jovencitos inmaduros, Aleluya. empiezan a jugar con el sexo, empiezan a jugar con el enamorado, con la enamorada. Santo. ¿Dónde van a llegar? ¿Cuál va a ser el final de esos jovencitos Aleluya. irresponsables Maravilloso eres. que no aman a Dios, que pisotean la palabra del Señor, hacen lo que quieren, se van a estrellar? Santo.
y van a llorar amargamente porque se están exponiéndose al peligro, están arriesgando su futuro. Una muchachita de 14 años embarazada, ¿qué va a hacer esa criatura? Va a tener que cargar otra criatura antes de tiempo. ¿Y con qué tiempo va a estudiar? ¿Con qué tiempo va a ir a la universidad? Ya no va a ser lo mismo. Esa criatura va a empezar a llorar toda la noche. Le va a quitar el sueño. Esa criatura le va a hacer llorar amargamente porque tiene necesidades. Necesita alimentación, necesita vestido, necesita medicinas, a veces se enferma. Aleluya. Días en el hospital para ver cuál es la enfermedad que tiene mi hijito. ¿Usted cree que así va a poder estudiar? En la misma universidad, pensando cómo estará mi hijito, en qué estará comiendo, estará abrigadito, pensando en la criatura. ¿Por qué no oí el consejo? ¿Por qué no oí la voz de Dios? ¿Por qué no escuché la palabra del Señor? ¿Por qué no esperé el tiempo de Dios? ¿Por qué no alcancé mi madurez? Gloria al Señor. Cuando ya seas profesional, cuando tengas un trabajo y cuando estés maduro emocionalmente, maduro físicamente, entonces cásate. No hay temor a nada. Y si el marido, si te equivocaste, si el marido te deja, que te deje, pero tú saldrás al frente. Podrás luchar por tu vida, por tus hijos. O sea, Dios quiere evitarnos todas estas cosas. Por eso el Señor nos habla claramente en su palabra. Le presentó una mujer madura físicamente y espiritualmente, una mujer hecha y derecha, ayuda idónea del varón. Amén. El joven también tiene que estar maduro. Adán era un hombre maduro, no era una criaturita, no era un adolescente, un hombre consciente de sus actos, inteligente, sabio, perfecto. Ese era el varón, no era un muchacho irresponsable. Gloria a Dios. Ahora, no le presentó el Señor otro hombre para que sea su compañero, para que sea su ayuda. No, le presentó una mujer. Entonces con esto también se descarta toda práctica de homosexualismo, de lesbianismo. Entonces eso no es el plan de Dios, eso es perversión, eso es inmoralidad y eso tiene su castigo. El SIDA es la retribución por tanta inmoralidad, por tanta fornicación, por tanto adulterio y por tanto homosexualismo y lesbianismo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? ¿Qué más dice la Biblia? Santo, aleluya. Entonces, Dios establece el matrimonio. Gloria a Dios. Para que puedan convivir juntos, tienen que casarse. Santo. O sea, no pueden convivir antes de casarse, porque eso se llama fornicación. Eso Dios no lo acepta. Gloria a Dios. El Señor dice a los jóvenes: huye de la fornicación. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. Y el que no tiene don de continencia, cásese. Gloria a Dios. Antes de que se esté quemando, cásese. Gloria al Señor. Pero espere el tiempo de Dios. No se apresure. Aleluya. Ocupe su mente ahora que es joven. Ocúpelo en buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Memorice textos. Santo. Preocúpese en las cosas de Dios. ¿Cómo engrandecer el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser útil en la obra de Dios? Gloria a Dios. Eso es bueno. Gloria al Señor. Mientras tú te ocupas en las cosas de Dios, Dios está preparando tu compañero, tu compañera. Gloria a Dios. Santo.
Porque eso dice la Biblia. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Trabajo. Dios sabe que necesitas un trabajo. Te va a proveer un trabajo. ¿Cuál es tu necesidad? Alimento. Dios va a suplir tu alimento. Dios va a suplir tu necesidad económica. Porque Dios sabe que esa es tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Zapatos. Dios va a suplir. Te va a dar zapatos. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Yo quiero casarme. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios. Entonces busca al Señor. Porque Dios sabe que tú necesitas casarte. Santo. Y en el tiempo de Dios te concederá tu pareja, tu ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Y no te vas a equivocar porque Dios mismo se encargará. Él mismo se encargará de prepararlo. Gloria a Dios. Para que cuando llegue su tiempo tú puedas unir tu vida y ser Gloria a feliz Dios. hasta la muerte. Aleluya. Maravilloso eres. Nosotros no entendemos, pero yo mucho, cuando yo estudio la palabra de Dios y el Señor me hace ver en mi mente, en toda la experiencia, en esta vida cristiana, he visto casos en los cuales los jóvenes se han apresurado Santo. y han terminado destruidos. Maravilloso eres, Señor. ¿Sí? Por estar jugando con el sexo, Santo. por estar conviviendo antes del matrimonio, han terminado destruidos. Pero también he visto un caso que ustedes también lo conocen, el caso de Carlos Magno y la señora Susana. Eso yo lo he visto bien de cerca, y cómo la señora Susana trabajaba en la obra del Señor, en una obra y otra obra. No se preocupaba de su matrimonio. Santo. Trabajó en Chuquibamba buscando al Señor. Gloria a Luego Dios. la cambiaron aquí en la punta y trabajaba para el Señor. En Cocachacra y trabajando para el Señor, construyendo el templo, la casa para Dios. Gloria a Dios. Y cuando terminó de construir el templo, Dios mismo se la presentó. Aquí está. Aleluya. Gloria a Dios. Ella más o menos pensaba, pero no estaba segura. Gloria a Dios. Pero cuando llegó el tiempo, Dios le dio la seguridad. Gloria a Dios. Y qué bonito matrimonio. El mejor matrimonio de todos los matrimonios que he visto en esta obra ha sido de estos dos jóvenes que Santo. aprendieron a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y qué lindo, hermano, cómo Dios los ha honrado tremendamente Gloria a hasta el Dios. día de hoy. Santo. La semana pasada han estado en Lima Gloria a y me Dios. contaba la señorita Susana, me daba vergüenza cómo nos han atendido, como que fuéramos oficiales, gente Gloria a importante. Dios. Una semana predicando en la iglesia del pastor Juan Espíritu, Gloria a Dios. los dos. Qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Santo. Ese es el Señor. Gloria a Dios. Si Jehová no edificare tu casa, si Jehová no edificare tu noviazgo, si Jehová no edificare tu matrimonio, en vano Santo. Maravilloso. será todo esfuerzo que tú hagas Gloria a Dios. por mantener tu matrimonio. Aleluya. Dios tiene que ser primero. Amén. Gloria a Dale lugar al Dios. Señor. Señor, toma control de mi familia, toma el control de mi matrimonio. Gloria a Dios. Yo voy a obedecer tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos. Voy a hacer lo que tú mandas en tu palabra. Gloria No a Dios. somos perfectos. Santo. El hombre y la mujer no es perfecto. Mientras estamos en este mundo, no somos perfectos. Gloria a Dios. Pero tenemos que esforzarnos para poner por obra sus mandamientos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo. ¿Cómo podemos amar a una persona que no nos ama? Santo.
Esa es una buena pregunta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero si nosotros amamos a Dios y por amor al Señor guardamos su palabra, entonces aprenderemos a amar aún a nuestros enemigos que nos odian. Santo. Con Cristo todo es posible. Amén. Sin Cristo nada podrás hacer. Gloria a Dios. Ni siquiera podrás decir perdóname. No podrás hacerlo. Maravilloso. O sea, llénate de Jesucristo, llénate del Señor, llénate de Dios en esta mañana. Aleluya. Y verás qué precioso es andar en la voluntad de Dios. Qué precioso es tener la aprobación de Dios, que Dios esté en el asunto, que Dios esté en tu vida, que Dios está agradado de todas las cosas que tú haces. Eso es Gloria lindo. a Dios. Por amor al Señor, por amor al Señor, Gloria a Dios. podemos hacer grandes cosas. Amén. El matrimonio será una bendición con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Por eso la gente que no conoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios, gente idólatra, es gente que vive un infierno. Su matrimonio es una desgracia. Aleluya. Como escuchábamos el testimonio de nuestro hermanito de Ecuador, Gloria a el Dios. lugar un infierno. Santo. Papá homosexual, Santo. mamá una bruja, metido en la brujería, metido también en la corrupción. Santo. Se había acostumbrado a que su marido homosexual esté con otros hombres, ella también esté ahí, en medio de todos esos hombres, cometiendo orgías. Y el niño, el hijo, atormentado, endemoniado. El otro, borracho. El hogar destruido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no le permitieron que Jehová Dios no hay pan de dolores. No tiene sentido. Aleluya. Deja que el Señor te edifique en esta mañana. Entrégale tu corazón. Cristo vive, hermano. Él es real. Hay mucha gente que vive como en los días de Noé, que tienen en poco la palabra. Dice que en los tiempos de Noé la gente se casaba, se recasaba, la gente salía a comprar, a vender. Estaban más entretenidos en las cosas de este mundo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, cuando quisieron reaccionar y cuando quisieron salvarse, la puerta estaba cerrada. Ya no hubo oportunidad. Y el diluvio se los llevó a todos. Fueron condenados. Porque no entendieron cuando Dios nos estaba llamando. No entendieron cuando Dios nos estaba invitando. Sálvense, escapen por su vida. La tierra va a ser destruida con agua. No entendieron. No entendieron. Y cuando quisieron entender, ya no había oportunidad. Por eso hoy es tu día de salvación. Acércate al Señor. Deja que el Señor edifique tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Deja que el Señor edifique. Acércate con fe al Señor. Yo quisiera orar en esta mañana. Aleluya. Quiero invitarte en esta hora para hacer una oración.
aquí está Jesús, dispuesto a perdonarte, dispuesto a curar tus heridas, dispuesto a sanar tus enfermedades, dispuesto a ayudarte. Pasa al altar. Aquí está Jesús. Aleluya. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Solo el poder de Dios podrá cambiar tu vida. Acércate a Jesús. Aleluya. El brazo de Jehová está aquí y quiere ayudar, quiere bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Estás resentido, estás enojado porque el esposo no te comprende, la esposa no te entiende. Ven aquí, ven al Señor. El Señor te renueva, te cambia, te transforma. Aleluya. Venga Jesús. Venga a los pies de Jesús, hermano, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Toma mi vida, Señor, toma mi corazón. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego, porque Él quiere serle fiel. Para siempre quiero amarle y servirle solo a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Alma y cuerpo, amante Cristo, yo me entrego.